13. La argumentación sirve para a. Confundir términos. b. Querer simplificar lo que se dice e imponerlo. c. Dar fe de algo que me sucedió. d. Dar explicaciones comprobadas de algo. Respuesta correcta. d. Dar explicaciones comprobadas de algo. Explicación. La argumentación es un proceso mediante el cual se presentan razones o pruebas para respaldar una idea, opinión o afirmación. El objetivo principal de la argumentación no es confundir, imponer, ni simplificar, sino explicar de manera lógica y fundamentada un tema para convencer o informar a otros. A través de la argumentación, se da soporte a una idea mediante datos, ejemplos, hechos y razonamientos bien estructurados. No se trata de confundir términos, a ni imponer una idea sin justificación b, sino de construir un discurso que permita a la audiencia entender y validar lo que se está diciendo. Tampoco se trata solo de relatar una experiencia personal c, ya que el valor de la argumentación radica en presentar ideas sustentadas y comprobadas con evidencia. 14. Cuando hablamos de quote, poesía de los pueblos y quote, se hace alusión a que a. Recoge el saber poético y popular. b. Es una nueva marca literaria lanzada al mercado. c. Es una moda pasajera. d. Es la manera de hablar de los poetas contemporáneos. Respuesta correcta. a. Recoge el saber poético y popular. Explicación. La expresión y quote, poesía de los pueblos y quote, se refiere a la poesía que surge de las tradiciones populares de una comunidad o cultura. Esta poesía, que puede ser transmitida de generación en generación, recoge la cosmovisión, el folclore, los valores y las creencias de un grupo social. La poesía popular, o de los pueblos, refleja la identidad y el sentir colectivo de una comunidad. No se refiere a una marca literaria lanzada al mercado ni a una moda pasajera c, pues su origen es auténtico y enraizado en el saber popular. Tampoco es exclusivo de los poetas contemporáneos ya que esta poesía tiene raíces antiguas en la tradición oral y escrita de los pueblos. 15. Las partes de un ensayo son a. Inicio, nudo y desenlace. b. Introducción, cuerpo y epílogo. c. Prólogo, índice temático, historia central y epílogo. d. Título, tesis, sustentación, conclusión. Respuesta correcta. d. Título, tesis, sustentación, conclusión. Explicación. Un ensayo es un tipo de texto en el que se expone un tema de manera reflexiva y se analiza desde el punto de vista del autor. Para lograr una estructura clara y coherente, un ensayo generalmente tiene 4 partes esenciales. Título, identifica el tema del ensayo. Tesis, es la idea principal o postura del autor respecto al tema. Sustentación, es el desarrollo o cuerpo del ensayo donde se presentan argumentos, evidencias y razonamientos que apoyan la tesis. Conclusión, es el cierre del ensayo, en el que se sintetizan las ideas principales y se refuerza la tesis. La estructura de un ensayo no sigue la narrativa de un cuento con inicio, nudo y desenlace. Ani se organiza como un libro con prólogo, índice temático e historia central c. Aunque en ocasiones puede incluir un epílogo b, no es un componente esencial. 16. Si hablamos del periódico escolar, este se diferencia del periódico tradicional en que a. El escolar tiene una narrativa completamente diferente e innovadora. b. Las temáticas dejan de ser generales y se especializan en la institución. c. Los escritos tienen diferentes estilos narrativos de ninguna de las anteriores porque ambas son iguales. Respuesta correcta. b. Las temáticas dejan de ser generales y se especializan en la institución. Explicación. Un periódico escolar tiene como objetivo informar sobre eventos, actividades y temas que son de interés para la comunidad educativa, estudiantes, profesores y padres. Por ello, sus contenidos están centrados en la institución escolar, como los logros académicos, eventos culturales, actividades extracurriculares y temas relevantes para los estudiantes. A diferencia de un periódico tradicional, que abarca noticias generales de interés público, el periódico escolar se enfoca en temas propios de la institución. No se diferencia por tener una narrativa completamente innovadora, ya que puede seguir estilos convencionales, y los estilos narrativos pueden ser variados en ambos tipos de periódicos c.
17. Un ensayo se diferencia de un resumen debido a que en el ensayo el autor puede publicar su punto de vista a diferencia del resumen. B. Que en el resumen se puede poner el punto de vista. C. Que en el resumen el texto es largo a diferencia del ensayo. D. Ninguna de las anteriores. Respuesta correcta. A. Que en el ensayo el autor puede publicar su punto de vista a diferencia del resumen. Explicación. La principal diferencia entre un ensayo y un resumen es el propósito y el enfoque. Un ensayo permite al autor desarrollar sus propias ideas, opiniones y análisis sobre un tema, y argumentar a favor de una postura específica. Es una forma de reflexión crítica en la que el autor interpreta la información, propone puntos de vista y los defiende. En cambio, un resumen se limita a presentar de manera concisa las ideas principales de un texto, sin añadir juicios o interpretaciones personales del autor. La extensión no es un factor definitorio. C. Y un resumen no permite incluir el punto de vista del autor. B. 18. Los pueblos romanos poseían una cultura propia y una lengua que se le denominó A. Latín. B. Prerromana. C. Hindú. D. Catalana. Respuesta correcta. A. Latín. Explicación. El latín fue la lengua propia del Imperio Romano y, a su vez, la base de la cultura romana. Durante su expansión, los romanos difundieron su lengua y cultura por gran parte de Europa, influenciando a otros pueblos. Las otras opciones no son correctas, ya que Iqout, prerromana Iqout, se refiere a culturas anteriores a los romanos, Iqout, hindú Iqout, se refiere a una lengua de la India, y Iqout, catalana Iqout, es una lengua derivada del latín pero posterior al Imperio Romano. 19. Los pueblos iberos, celtas y vascos. A. Pertenecían a la cultura romana imponente. B. Eran considerados externos a la cultura romana y al su idioma, el latín. C. Eran partidarios del César y por ende romanos. D. Eran neutrales y no armaban conflictos ni guerras por el territorio. Respuesta correcta. B. Eran considerados externos a la cultura romana y al su idioma, el latín. Explicación. Antes de la expansión del Imperio Romano, en la península ibérica existían pueblos como los iberos, celtas y vascos, que tenían sus propias lenguas y culturas. Cuando Roma expandió su territorio, estos pueblos fueron conquistados y asimilados gradualmente a la cultura romana, pero en un principio eran considerados externos. No eran parte de la cultura romana dominante ni aliados de César. C. Aunque algunos de estos pueblos pudieron no involucrarse directamente en conflictos de, la opción más precisa es que eran externos. 20. Las distintas revoluciones culturales del idioma latín generó las famosas lenguas A. Barbáricas. B. Ancestrales. C. Románticas. D. Góticas. Respuesta correcta. C. Románticas. Explicación. Las lenguas romances o románicas son el resultado de la evolución del latín vulgar, la forma del latín hablada por el pueblo durante el Imperio Romano. De estas transformaciones surgieron idiomas como el español, italiano, francés, portugués y rumano. Estas lenguas son conocidas como romances o románicas, no barbáricas. A. Ancestrales. B. Ni góticas. D. 21. Del latín se pasa a construir el idioma A. Catalán. B. Neolatín. C. Romántico. D. Castellano. Respuesta correcta. D. Castellano. Explicación. El castellano, también llamado español, es una de las lenguas romances que evolucionaron del latín vulgar. Surgió en la región de Castilla y se expandió por toda España. Otras opciones, como Iqout, neolatín Iqout, o Iqout, romántico Iqout, no son términos que se refieran específicamente a un idioma como tal. 22. Al hablar español poseemos varias herencias culturales de otros pueblos, entre ellos A. Los afroamericanos. B. Los vietnamitas. C. Los sumerios. D. Los árabes. Respuesta correcta. D. Los árabes. Explicación. La presencia musulmana en la península ibérica durante más de 7 siglos dejó una influencia significativa en el idioma español. Muchas palabras en español provienen del árabe, así como ciertos aspectos culturales, científicos y artísticos.
Las otras opciones, como los afroamericanos, vietnamitas o sumerios, no tuvieron una influencia relevante en la lengua española. 23. Reciben el nombre de lenguas románicas. A. Todas las lenguas que han escrito prosa poética. B. El idioma sajón. C. Italiano, francés, portugués entre otras. D. Las lenguas africanas ancestrales. Respuesta correcta, C. Italiano, francés, portugués entre otras. Explicación. Las lenguas románicas son aquellas que surgieron a partir de la evolución del latín vulgar, como el español, el italiano, el francés, el portugués y el rumano. Estas lenguas comparten características comunes derivadas de su origen latino. La opción y quote, idioma sajón y quote, B se refiere al anglosajón, una lengua germánica, y las lenguas africanas de no forman parte de las lenguas románicas. 24. El idioma castellano tiene sus raíces. A. En los indígenas. B. En los pueblos asiáticos. C. En los pueblos prerromanos. D. En los romanos. Respuesta correcta, D. En los romanos. Explicación. El idioma castellano proviene del latín vulgar hablado por los romanos. Aunque recibió influencias de pueblos prerromanos, la estructura lingüística principal y la mayoría de su vocabulario básico derivan del latín, la lengua del Imperio Romano. Por eso, se dice que el castellano tiene sus raíces en los romanos. No en pueblos indígenas A, asiáticos B, ni exclusivamente prerromanos C.